Bueno, queridos, ¿qué es lo que hace de la muerte de Cristo el sacrificio supremo, superior a la muerte de cualquier otro ser humano? Podemos decir que incontables mártires han sufrido muertes espantosas, y algunos de ellos mediante tormentos que externamente parecen tanto o más crueles que la muerte de cruz, ya sea en el pasado o en el presente. ¿Y te has preguntado por qué significó la cruz un impacto tan tremendo en los discípulos y los primeros cristianos? Los discípulos habían pasado al menos 3 años junto a Cristo. Viajaron con Él, durmieron donde Él dormía y le oyeron predicar. Fueron instruidos por Él y presenciaron sus impresionantes milagros. Y a pesar de todo ello, 3 años después, en la cena del Señor, eran todavía un grupo de hombres entregados a la codicia y el egoísmo. Vino entonces la cruz y los transformó completamente. Dejaron todo interés egoísta. Estaban dispuestos a morir por Jesucristo. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? Observa la iglesia primitiva, porque para todo eso nos tenemos que remontar a esa primera iglesia que es nuestro modelo, el cual tenemos que ser imitadores. Revolucionó el mundo por lo que la cruz significaba para ella, para esa iglesia primitiva. ¿Y por qué dijo Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿O me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado? ¿Qué es lo que hizo de la cruz el tema central de la predicación en el Nuevo Testamento? Si encontramos la respuesta a esa cuestión, la iglesia ya no volverá nunca a ser la misma. Y es por eso, hermano querido, es que este tema debe ser tomado con mucho temor, porque va a cambiar tu vida, amigo que tú estás escuchando, quizás perdido en el mundo. Así como cambió la iglesia primitiva y a todos los seguidores, y a los discípulos y a los grandes apóstoles, hoy puede cambiar tu vida también. El problema es que el diablo lo sabe también, y ha hecho todo lo posible por envolver en tinieblas la verdad de la cruz. Se siente satisfecho al ver nuestras iglesias, nuestros libros, incluso nuestros cuerpos decorados con cruces. Y hasta le complace que pasemos horas discutiendo qué día murió Cristo, si fue un miércoles o quizás un viernes. Y en nada le preocupa que discutamos si se trata de una cruz formada por 2 travesaños o de un mástil o estaca. Tampoco le inquieta que prediquemos sobre la cruz con tal que nuestros ojos permanezcan cerrados a la verdad que encierra. Si es que hemos de experimentar un reavivamiento, podríamos decir pentecostal, tenemos que eliminar las tinieblas que envuelven a la cruz de Cristo desde la Edad Media. Tenemos que mirar a la cruz tal como lo hicieron los discípulos, como lo hicieron los cristianos primitivos y también los escritores del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo la vieron ellos? No con ojos romanos, sino con óptica judía. La cruz significa algo muy diferente para unos y otros. El diablo ha hecho que la iglesia cristiana gentil observe la cruz desde la perspectiva romana, privándola así de su verdadera gloria. Y pongámonos en la piel de los discípulos y contemplemos la cruz, no como hoy la vemos, muchos de nosotros quizás, por un tiempo, pero que la revelación hoy pueda llegar a tu corazón. Y contemplemos esa cruz, no como hoy la vemos, hermanos, sino como la vieron en su día aquellos discípulos que habían estado con Jesucristo. Significa que pensaremos como ellos si empezamos a cambiar nuestra mente y a dejar que
la revelación del verdadero sentido de la cruz entre a nuestro entendimiento, nosotros empezaremos a verla como lo vieron ellos. Y en nosotros no es algo natural, pues no somos judíos, esa es la razón. Venimos con un pensamiento romano, impuesto desde la Edad Media. Pero consideremos primeramente algunos hechos acerca de la cruz romana. Primero, los fenicios, que eran los precursores de los habitantes del actual Líbano, ellos fueron los que inventaron la cruz hacia el año más o menos 600 a.C. Y ellos creían en una multitud de divinidades, y uno de sus dioses era la tierra, como muchos hoy en el presente, como la Pachamama y otros más, adoran la tierra, ¿verdad? Y cuando ejecutaban a un criminal, no querían que su cuerpo profanase la tierra, entrando en contacto con ella al morir. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron la cruz a fin de que el criminal muriese elevado de la tierra. En segundo lugar, los egipcios tomaron de los fenicios, de quienes acabamos de hablar, la idea de la cruz, porque es como una cadena, hermanos, que fue pasando. Y en tercer lugar, los romanos la tomaron de los egipcios. Por eso, hermanos, Dios te ilumine, no hay que usar cruz, no hay que usar crucifijos, hermanos. Ni siquiera la cruz vacía, que es señal de maldición, y al finalizar todo este estudio podrás darte cuenta que el madero es maldito. No puedes usar y llevar colgado algo que es maldición. Ni tampoco puedes llevar un madero con un Cristo crucificado, porque los cristianos no honramos al Cristo crucificado. Honramos al Cristo de victoria, al que resucitó y hoy no está en la tumba, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo a favor nuestro. Por eso es que al diablo no le molesta que los cristianos usen cruces en sus iglesias, en sus colgantes, podríamos decir, algunos aros, otros collares, anillos, en fin. Algunos los llevan pintados en remeras o incluso algunos tatuados en su cuerpo. Al diablo nada de eso le importa. Por todo lo contrario, los romanos, volviendo a ellos, la refinaron a la cruz y la emplearon para ejecutar a los esclavos que se daban a la fuga, que en los días de Jesús abundaban. La empleaban también para ejecutar a sus peores criminales. Y se trataba de una muerte muy lenta, penosa y agonizante. Como ya se ha mencionado, los historiadores romanos Cicerón y Celso describen frecuentemente la muerte de la cruz. Y eso lo vimos anteriormente, pero hoy día me voy a explayar un poquito más acerca de los comentarios de estos historiadores romanos. Un sermón radiado sobre la cruz, sea expuesto por la radio, dado por un conocido teólogo, hacía una descripción precisa del terrible padecimiento físico que implicaba y recordaba cómo el crucificado tardaba entre 3 y 7 días en morir. La asfixia es la que finalmente ocasionaba la muerte y termina por resultar imposible expulsar el aire sin levantar el cuerpo, debido a que los brazos tiran e impiden el vaciado del tórax. Y es una narración verdadera y conmovedora de la cruz. ¿Cuántos lloran cuando ven al Cristo en cualquier película, quizás en algún video? Nos caen lágrimas, ¿verdad? Porque es imposible retener la lágrima ante una tortura tal. Ver morir a alguien por asfixia es muy triste. Sin embargo, no era diferente de lo que estaba sucediendo a los 2 ladrones crucificados junto a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo realmente de la muerte de Cristo sobre la cruz? Que por cierto, no duró más de 6 horas. El sacrificio supremo. ¿Por qué estamos dando tanta importancia a esto? Porque el diablo ha envuelto en tinieblas la verdad de la cruz.
de forma que nos quedemos solo con la agonía que no es exclusiva de Cristo. Miles de personas han muerto, quizás en la misma o peor, porque hay algunos que llegaban hasta el 7º día de agonía, de sufrimiento, de asfixia. De hecho, los ladrones sufrieron en la cruz por más tiempo que Cristo, con el dolor añadido de serle rotas las piernas por métodos violentos. Mientras estaban aún en vida, se le quebraban las piernas. Y durante la revuelta judía del año 70 después de Cristo, los romanos crucificaron de 50 a 70 judíos por día. Así pues, ¿qué hace de la crucifixión de Cristo algo único? Vayamos a la Biblia y observemos cómo veían la cruz los judíos, porque en la medida que tú tengas ahora la revelación, no solo de la cruz romana, sino también de la cruz de los judíos, es que podrás entender realmente el verdadero significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entender cómo la observaban y cómo veían la cruz los judíos nos ayudará a comprender por qué fue diferente la muerte que Cristo sufrió en la cruz. Y regresando al relato que hace Juan de la crucifixión en el capítulo 19 de su Evangelio, descubrimos que Pilato, quien representaba a Roma, se dio cuenta que por lo referente a la ley romana, Cristo no era reo de crucifixión. Ni era un esclavo fugado, ni tampoco era un criminal. No obstante, para complacer a los judíos, lo mandó a azotar. Dice, y Jesús salió fuera, llevando la corona de espinas, que le pusieron los soldados romanos en son de burla, y la ropa de grana. Pilato dijo entonces a los judíos, aquí está el hombre, que equivaldría a decir, eso es todo cuanto merece. Y cuando los principales sacerdotes y los servidores lo vieron, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato respondió, tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no hallo delito en él. Es decir, de acuerdo con la ley romana, no merecía la crucifixión. Pero los judíos tenían que aportar una razón. Así que respondieron, nosotros tenemos ley. Según nuestra ley, debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Se referían a la ley sobre la blasfemia. Y Dios se la había dado mediante Moisés. Y si Pilato hubiese conocido esa ley, Cristo no habría podido ser crucificado. La ley no solo condenaba a muerte al blasfemo, sino que estipulaba igualmente cómo debía morir. Veámosla en Levítico, tal como se le dio a Moisés. Y recordemos que Jesús se había declarado hijo de Dios. Los judíos lo rechazaban como Mesías. Por lo tanto, cuando se dijo hijo de Dios, para ellos era blasfemia. Y esto es lo que dice la ley referente a la blasfemia. Allí en Levítico capítulo 24, versículo 16 dice, el que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. La crucifixión no era un método judío de ejecución. Los judíos no la practicaban. Al contrario, la detestaban. El libro de la ley estipulaba que la congregación tenía que apedrear al blasfemo hasta su muerte. ¿Conocían los judíos esa parte de la ley? Sí. Y siendo así, ¿por qué insistieron en crucificarlo entonces? Es que quizás temerían que Pilato les dijese, ¿podéis crucificarlo pero no apedrearlo? Quizás eso temían los judíos. No fue esa la razón, puesto que la crucifixión es una forma mucho peor de muerte. De hecho, es la forma más cruel, más indigna y vergonzosa que el hombre haya podido jamás inventar y practicar. Pilato se habría sentido aliviado de poder decir, quizás, podéis tomarlo y apedrearlo. ¿Por qué pues insistieron los judíos entonces en la crucifixión? Y es preciso aclarar que los judíos conocían perfectamente la ley en lo referente a la forma en la que debía darse muerte al blasfemo. En San Juan capítulo 10, versículo 30,
Jesús hizo una declaración que para los judíos incrédulos era blasfema. Yo y el Padre somos uno. Y observa lo que hicieron. Dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Versículo 31. No era la primera vez que intentaban apedrearlo. ¿Por qué? Porque según ellos estaban obedeciendo la ley dada por Dios. Creían que lo dicho por Jesús era una blasfemia. ¿Por qué entonces exigieron a Pilato la crucifixión? ¿Por qué? ¿Por qué precisamente la cruz, en vista de que no era un método judío de ejecución? Había una razón, y es importante que todos la conozcamos, para que salgamos de esa tiniebla y de ese enceguecimiento que quizás muchos lo tienen, y que quizás hoy día tú puedas ver la luz, un nuevo cambio en tu vida. La encontramos allí en Deuteronomio capítulo 21. Puedes leerlo a todo el capítulo, si quieres, en tu casa, tranquilo. Los judíos no querían simplemente la muerte de Jesús. Le tenían reservado algo peor que la simple muerte en una cruz romana. Cuando gritaron crucifícale, tenían presente Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. ¿Qué dice ese texto? Dice: si alguno comete algún pecado digno de muerte y es muerto colgado de un madero, no se dejará su cuerpo por la noche en el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque un hombre colgado es maldición de Dios. ¿Sabes lo que significa para el judío la última frase del versículo? Un hombre colgado es maldición de Dios. Si un judío había cometido un crimen digno de muerte y el juez lo sentenciaba a la pena capital, podía todavía postrarse de rodillas antes de morir y orar: Señor, perdóname por lo que he hecho. Y había para él perdón y esperanza. Pero si el juez decía: debe ser colgado en un madero, eso significaba para el judío la maldición irrevocable de Dios, a lo que ahora nos referimos como quizás el pecado imperdonable o la muerte segunda, o sea, un adiós a la vida para siempre. Recordemos que los judíos saduceos, aclaro, no los fariseos, no creían que el alma fuese inmortal. Y ese es un concepto griego que se introdujo en la iglesia cristiana y que desgraciadamente ha despojado a la cruz de su gloria. Y para el que cree en el alma inmortal, la muerte significa simplemente la separación del cuerpo y el alma. Y eso es todo. Pero para los judíos, estos saduceos, la muerte era adiós a la vida. El pecado imperdonable o la maldición de Dios era una despedida eterna de la vida, porque en la maldición uno es abandonado de Dios. Y cuando te abandona Dios, desaparece la fuente de la vida, de la esperanza y de la seguridad. Y en eso consiste la maldición, y los judíos lo sabían. Cuando clamaron crucifícale, no solo estaban pidiendo la muerte de Cristo, sino también traer sobre él la maldición de Dios. Podemos pensar en un texto de Isaías 53, el capítulo de la cruz en el Antiguo Testamento, cuando dice el versículo 4: Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sí, Dios quebrantó a Cristo en la cruz. El versículo 10 del mismo capítulo dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Eso no tiene nada que ver con lo que le hicieron los romanos, ni tampoco con lo que le hicieron los judíos, ni siquiera tiene que ver con lo que el diablo le hizo. Ya vimos la forma en que la cruz expuso a Satanás como asesino. Expuso que el pecado en su misma esencia es crucificar a Cristo. Y ahora miremos a la cruz desde un ángulo diferente. En Romanos capítulo 5, versículo 8 leemos:
Dios muestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y muchos textos bíblicos nos proporcionan ejemplos de la maldición de Dios mencionada en Deuteronomio capítulo 21, allí en el versículo 22 y 23, que recién lo leí y lo volvemos a recordar. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Uno de ellos está en Josué, capítulo 10, vamos a leerlo, versículo 25 al 27, dice: Y Josué les dijo: No temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después Josué lo hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y lo echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Puedes leer todo el capítulo, si quieres, todo Josué capítulo 10, para entender a quién se refieren estos 5 reyes, para poder tener una idea más o menos de conjunto. Es necesario leer ese capítulo que acabamos de leer en el contexto de Génesis, capítulo 15, versículo 13 al 16, que dice: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vemos que ya que es así como descubrimos la auténtica razón de Dios para destruir a los cananeos, y de ignorar el contexto que estamos leyendo, se puede tener la impresión de un Dios vengador e inmisericordia, ¿verdad? Por eso es necesario leer el contexto y poder entender así. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo: Quiero que dejes a tu país y a tu gente, y quiero llevarte a la tierra que te doy como posesión a ti y a tu familia, a tus hijos después de ti. Consistía en Canaán, la tierra del Israel moderno. Pero no hay que olvidar que Canaán estaba ya ocupada por los cananeos, y por aquellos días se lo conocía como los amorreos, que es la forma vieja o arcaica de denominarlos. Los amorreos eran los cananeos. ¿Qué iba a hacer Dios con los amorreos? ¿Los iba a destruir para poder dar aquella tierra a los judíos? No, no era ese el plan de Dios. La voluntad de Dios era que Abraham pudiese dar testimonio a los amorreos, de manera que también estos formasen parte del reino de Dios. Y en Génesis capítulo 15, Dios dijo a Abraham: Abraham, sacaré a tus hijos de Canaán, después que hayas testificado de mí, verdadero creador y Dios de toda la tierra, a los amorreos, o sea, los cananeos. Y llevaré a tus hijos a Egipto, donde serán esclavos. Y voy a dar a los amorreos 400 años de tiempo de gracia, o sea, el tiempo que el pueblo de Israel estuvo cautivo allí en Egipto. El Señor le iba a dar como tiempo de gracia a los amorreos en ese entonces, que son los cananeos. Y durante ese tiempo tendrán la ocasión de aceptarme o rechazarme. Y en Génesis capítulo 15, versículo 16 leemos: En la 4ª generación, al final de los 400 años, volverán acá.
regresarán a Canaán, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. Dicho de otro modo, cuando regreses y suceda que todas las tribus cananeas me rechacen voluntaria y deliberadamente, entonces se habrá terminado para ellas el tiempo de gracia. Habrán alcanzado, digamos, el punto sin retorno, que es lo mismo que puede pasar con tu vida, amigo, que estás escuchando. Puede ser que todo este tiempo de gracia que Dios te está dando a tu vida, algún día Dios ponga fin, porque Él está esperando, como esperó de los amorreos, que la maldad llegase a su punto máximo. Y le dio 400 años para que se arrepintieran. Pero ¿qué pasó? Fue todo al revés. Ellos crecieron y crecieron en maldad. Ponte a cuentas con Dios antes que sea demasiado tarde, porque el tiempo de la gracia es ahora, en el presente. Y Dios te está dando esa oportunidad, pero algún día ese tiempo ya no va a tener retorno en tu vida. Y así como Dios ejecutó los juicios en el pasado, es el mismo Dios del pasado, de hoy y de por siempre. Dios no es un Dios sin misericordia. Dios tiene extensa, grande misericordia, dice que es Dios. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y así como esperó que pasaran 400 años para que se arrepintieran los amorreos, o sea, los cananeos, está esperando para que tú también te arrepientas. Pero vamos a continuar con nuestra prédica acerca de la cruz. Y cuando los judíos, retomando la historia que venía relatando, cuando los judíos retornaron dirigidos por Josué, dado que Moisés ya había muerto, antes de entrar a la tierra prometida, toda tribu de cananeos, o sea de los amorreos, que atacase a Israel combatiendo en el nombre de sus dioses, estaba de hecho diciendo: rechazamos a vuestro Dios. Recuerda que la nación más grande por entonces era Egipto, y Dios había liberado a los israelitas de Egipto poderosamente. La victoria de ellos sobre Faraón y su ejército constituía la mayor evidencia que se pudiera dar al resto de las naciones de que Él, con mayúscula, el Dios Todopoderoso que acompañó al pueblo de Israel, estaba por encima de los dioses de cualquier otra nación, por encima de los dioses que adoraban los amorreos, o sea, los cananeos. Mayor evidencia que esa no podían tener. Los había salvado con mano poderosa, con su diestra poderosa los había sacado de Egipto, de la esclavitud del faraón. Y en Josué capítulo 10 se nos informa que cuando Israel entró en la tierra prometida, el rey de los Gabaonitas reconoció que el Dios de Israel es el verdadero Dios y dio su mano a Josué y a los judíos. Pero otros 5 reyes se resistieron y se dijeron, que son los 5 reyes que recién hemos leído, que fueron los que fueron colgados, ¿se acuerdan? Si nos unimos, dijeron ellos, somos más fuertes que esas 2 naciones, o sea, Israel, los Gabaonitas y los israelitas. Y en consecuencia atacaron a Israel y a Gabaón. Dado que Dios estaba con ellos, los judíos ganaron esa guerra. Y observa lo que hizo Josué a los 5 reyes a quienes capturó. Los tomó y los presentó ante la congregación, ante los judíos y los gabaonitas. Lo que hizo está en plena armonía con lo que Dios había dicho a Abraham, en el sentido de que el tiempo de gracia de los amorreos había terminado cuando sus descendientes volviesen, como en efecto sucedió. Esos 5 reyes habían ya sobrepasado el punto sin retorno, que es lo que pasa con la vida de muchas personas, que cuando sobrepasan el punto sin retorno ya Dios no tiene misericordia y los saca de la tierra. Y algún día Dios te está dando misericordia, te está dando oportunidad para que te arrepientas. No vaya a ser que tus caminos de maldición aquí en la tierra, de desobediencia, sean tu mismo camino sin retorno. Que ya no haya misericordia, que tú clames a Dios y ya Dios haya cerrado los oídos a tu clamor. Porque es un Dios muy grande, así como le dio 400 años a ese pueblo. A ti te está dando muchas oportunidades, por eso sigues con vida. Porque Dios te está dando oportunidad de que te arrepientas y te reconcilies con Dios. Continuemos con la historia, no pierdas la secuencia porque tienes que entender este proceso. Habían vuelto la espalda a Dios, ¿quiénes? Los amorreos. Esos 5 reyes habían vuelto la espalda a Dios de forma voluntaria y persistente. Y Josué dijo a la congregación: no temáis ni os atemoricéis.
Sed fuertes y valientes, que así hará el Eterno a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Eso está en Josué capítulo 10, versículo 25. Y los que atacaron a Israel estaban luchando contra Jehová, porque Jehová estaba con Israel, peleando todas las batallas. Jehová estaba con Israel. Y eso es lo que Jehová les haría. Y enseguida Josué los mató, los hizo colgar en 5 árboles, donde quedaron hasta la tarde. El versículo 26, Josué 10, versículo 26, también lo hemos leído. Se trata de la maldición irrevocable de Dios, referida en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, que recién lo hemos leído, versículo 22 y 23. ¿Qué estaba diciendo Josué al pueblo? Todo aquel que ataque ahora a Israel manifiesta un rechazo voluntario y final hacia el Dios del cielo, habiendo sobrepasado el punto sin retorno. La maldición de Dios pesa sobre el que así procede. Los judíos querían ahora que esa misma maldición cayera sobre Cristo. Esta es la razón por la que clamaron: crucifícale, porque la crucifixión en los días de Cristo era sinónimo con colgar de un madero, el equivalente a la muerte segunda. Y yo voy a dejar este proceso de historia en este punto, querido amigo, porque no quiero llenarte de contenido, lo voy a ir haciendo despacio, lo voy a ir haciendo minuciosamente, para que el proceso de la cruz de Cristo puedas entenderlo y puedas saber un tema que fue ocultado por muchos años. Por muchos años hubo un oscurantamiento, podríamos decir, desde la Edad Media, en donde se empezó a mirar a la cruz de Cristo solamente mirándola desde el punto de vista romano, pero no entendiéndola así, que había un trasfondo, un pensamiento, una maldición, que era la maldición que anhelaban los judíos en ese entonces que se aplicara sobre Jesucristo. Una maldición, una muerte sin perdón, porque ellos sabían que la primera muerte nada hacía de separarlo de Dios Padre, pero sí la muerte segunda, que es la muerte que no tiene salvación, que no tiene perdón, que es la muerte que está bajo la misma maldición de Dios, que es la que hemos visto en este mismo proceso que sufrieron los gabaonitas, que fueron aquellos que resistieron al Dios mismo, ese mismo Dios que estaba luchando con y por Israel. Y eso es lo mismo que te puede pasar a ti, amigo. Quizás muchos cristianos puedan enfrentar la muerte hoy en día, y esa muerte no los separa de Dios. Hay muchos cristianos que están muriendo por la causa de Cristo, pero ellos saben que esa muerte no los separa de Dios. Y quizás muchos de nosotros, de ustedes, hijos de Dios, vayan a experimentar el proceso de la muerte, pero todo cristiano sabe que esa primera muerte no nos separa de Dios. Nos separa simplemente el cuerpo del alma. Pero los judíos sabían perfectamente que esa muerte, colgado en un madero, era una muerte con maldición sin retorno, porque era Dios mismo que estaba aplicando la maldición sin retorno, o sea, la muerte sin perdón. Por lo pronto, y en este momento, Dios te está diciendo que te pongas a cuenta con Dios, porque hay una muerte que es irrevocable. Querido amigo que estás escuchando, es una muerte que va envuelta en la maldición que no tiene perdón de Dios. Y a esa es la que tienes que temerle, porque morir por la causa de Cristo es digno. Bienaventurados son aquellos que por mi causa os persigan y os vituperen y mueran por la causa de Cristo. El Señor lo dijo en su palabra. Esa muerte es bienaventurada. Pero la otra muerte, que eran las que en realidad querían infligirle los judíos a Jesucristo para que fuera maldito sin retorno, para que no tuviera el perdón de Dios, esa es la muerte que tú debes huir. Es la muerte que es el pecado irrevocable que no tiene perdón de Dios, y es la que tú tienes que huir. En este día Dios te está hablando el corazón, te está diciendo que no te dejes cegar por el enemigo, por aquel que quieres que tu vida llegue a ese punto preciso, que no tengas retorno para la salvación,
que tengas que morir bajo maldición, que ya no haya ningún clamor que tú puedas hacer, que los cielos sean bronce, como lo fueron ante Cristo. Los cielos se cerraron para Jesucristo. Pero vamos a continuar un poquitito más, ya que el tiempo me lo está permitiendo, voy a avanzar un poquito más. La cuestión importante es, ¿accedió Dios a todo esta maldición, a todo lo que implicaba esa muerte en un madero? ¿Satisfizo el deseo de ellos, de los judíos? ¿Puso su maldición sobre su hijo? La respuesta es sí. Fíjate que en Romanos capítulo 8, versículo 32 dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Allí leemos que Dios no eximió ni a su propio hijo. Y ahora bien, Dios no puso su ira o maldición sobre Cristo por ninguna blasfemia, sino por otra razón bien distinta. En Gálatas capítulo 3 encontramos la interpretación neotestamentaria de la cruz. Y recordemos que con la excepción de Lucas, los escritores del Nuevo Testamento eran judíos. Observemos cómo define Pablo la cruz, no bajo una óptica romana, a pesar de tener él mismo ciudadanía romana, sino la expone desde una perspectiva judía. Dice así en Gálatas capítulo 3, versículo 10, todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición. La expresión las obras de la ley equivale a lo que hoy conocemos por legalismo. Y no hay ningún término griego apropiado para referirse a lo que entendemos por legalismo, salvo precisamente esa expresión que dice las obras de la ley, en referencia al hecho de guardar la ley con el fin de ser salvo. No como evidencia de la salvación, porque evidentemente si el primer proceso es reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador por medio de la fe, luego vienen las obras a posterior de la fe. Pero aquellos que quieren salvar su vida por medio de las obras son aquellos que están bajo la maldición de la misma ley. Y es importante recordar este extremo, porque hay muchos hoy en día, hay muchos que creen que por seguir la ley van a ser salvos. Hay muchos hoy en día que por creer que por hacer buenas obras van a ser salvos y están bajo maldición. Están bajo maldición porque la palabra lo dice. Por lo tanto, Pablo, la ley, amigo que estás escuchando, no lleva a la salvación, no nos salva la ley, ni las buenas obras tampoco. Por lo tanto, Pablo estaba virtualmente diciendo a los Gálatas, todo el que intenta llegar al cielo a base de guardar la ley está bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley dice, maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Leamos lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es maldito. El que no puede hacer todas las obras de la ley es maldito. Y el Señor dice que si en un punto nosotros nos hacemos culpables, entonces somos condenados. Nos hacemos culpables de todos los demás puntos de la ley. Por eso es el que cree estar salvo por medio de la ley, está bajo maldición de muerte. Dicho de otro modo, si pretendes llegar al cielo mediante la ley, estás obligado a guardarla hasta en su más mínimo detalle. Y además sin interrupción o pausa alguna. Y en el momento en que ofendes en un punto, quedaste bajo la maldición. Ahora bien, el hecho es que todos pecaron, como dice Romanos capítulo 3, 23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Entonces ni una sola persona ha guardado perfectamente la ley, ni una. No hay justo ni aun uno, dice el Señor. Absolutamente nadie, con la excepción de Cristo. Todos los cristianos son pecadores, siendo salvos solamente por pura gracia. ¿Por qué pueden ser salvos? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse Él maldición por nosotros. Eso lo puedes encontrar en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. ¿Quién lo hizo maldición por nosotros? El diablo no fue, puesto que él no puede castigar los pecados, siendo que él mismo es el pecador de los pecadores. No fueron los judíos, a pesar de que pretendieron que Dios lo maldijera. Ese era el pensamiento de los judíos, que Dios lo maldijera a Jesucristo y cayera en la maldición de Dios, que es irrevocable. ¿Quién pues lo hizo maldición por nosotros? Fue el Padre. Dice que no eximió ni a su propio Hijo. Jesús rogó al Padre 3 veces: Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué copa se estaba Jesús refiriendo? Ciertamente no se trataba de la cruz romana. A duras penas notaba ese dolor. No porque no fuese real, sino porque había otro dolor mucho más profundo que el producido por la cruz. Era la maldición de Dios por tus pecados, amigos, y por los míos. Por eso es por lo que Jesús clamó a su Padre. Sabía lo que significaba ser maldito por Dios. Sabía. Y Dios dijo: no te puedo retirar mi maldición. ¿Sabes por qué? Porque te amó a ti que estás escuchando en esta tarde y que tienes muy en poco la cruz de Cristo. Y porque me amó a mí. No eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición irrevocable, amigo, que estás escuchando, amiga, de la maldición que no tiene punto de retorno, que no tiene perdón. De esa maldición nos redimió Cristo. Al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando leas en el Nuevo Testamento sobre la cruz, identificada con ser colgado de un madero, recuerda que los judíos no pensaban en una estaca. Poco se le daba que fuese una estaca o 2 piezas de madera. No era esa su preocupación, o que si lo golpeaban o lo azotaban, eso no le importaba a los judíos. Una sola cosa ocupaba su mente, y era la maldición eterna de Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Para ellos, colgar de una cruz era equivalente a colgar de un madero, que significa la maldición de Dios. En Hechos capítulo 5, los discípulos fueron llevados ante el Sanedrín. Se los castigó, se los azotó y se los intimidó a que cesaran de predicar en nombre de Cristo. Y observa su respuesta: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 29 de Hechos capítulo 5. Encontramos aquí a los discípulos dispuestos a morir por Cristo. El mismo Pedro, que negara a Jesús ante la cruz, presto a morir por él si es necesario. Acuérdense, hasta la muerte iré, si es necesario. Y hasta ese punto llegó a transformarlo la cruz. Leemos ahora el versículo 30. Cuando dice: el Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. ¿Qué quiso decir Pedro con esta frase? Pensaba en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Trajisteis la maldición de Dios sobre él, pero Dios lo resucitó, puesto que ninguna blasfemia había dicho. Experimentó la maldición por nuestros pecados. Cristo murió a fin de poder salvarnos de nuestros pecados. Resucitó para poder justificarnos. Encontramos un buen ejemplo en Romanos capítulo 4, versículo 25. Quien fue entregado por nuestros pecados y resucitados
para nuestra justificación. Pedro nos explica en su epístola lo que encerraban sus palabras, colgándolo en un madero. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Y por qué empleó el término madero en lugar de cruz? Porque estaba pensando en la maldición de nuestros pecados y no simplemente en el sueño de la muerte primera que a todos afecta. La muerte del madero a todos nos afecta y nos conmueve, pero allí estaba Pedro pensando en la segunda muerte. Pero algunos dirán, ¿cómo pudo Cristo morir la segunda muerte? Predijo su resurrección y efectivamente resucitó al tercer día. ¿Cómo pudo experimentarla? La Biblia lo afirma. Allí en Hebreos capítulo 2, versículo 9, por gracia de Dios, gustase la muerte por todos. No pudo tratarse de la muerte primera, ya que los creyentes que aceptan a Cristo tienen que seguir muriendo la primera muerte. En 2 Timoteo capítulo 1, versículos 7 al 10, Pablo declara que Cristo, mediante la cruz, abolió la muerte. Sí, si abolió la muerte, ¿por qué siguen muriendo los cristianos? Porque Cristo abolió la segunda muerte, no la primera. Y eso es lo que tú tienes que entender. Ese es el gran misterio que tú tienes que entender. Porque si Cristo hubiera abolido la primera muerte, los cristianos no morirían. Pero lo que Cristo abolió, querido amigo que tú estás escuchando y hermano que tú estás escuchando, abolió la segunda muerte, que es la muerte con maldición de parte de Dios. Esa es la muerte que Cristo abolió. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 afirma, de los que participen de la primera resurrección de los creyentes, que la segunda muerte, dice, no tiene potestad sobre ellos. ¿Por qué? Porque hubo uno que estuvo dispuesto a experimentarla, que la gustó en su lugar. Necesitamos comprender lo que en términos teológicos se conoce como la doctrina de la kenosis, expuesta allí en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, que dice así, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Cristo se hizo hombre en su encarnación, hubo de despojarse no de su divinidad, sino de sus prerrogativas divinas. En otras palabras, del empleo independiente de su divinidad. Hasta incluso hubo de despojarse de su conciencia de Dios. Solo por revelación descubrió Jesús que era Dios. No tenía conciencia de Dios mientras era un bebé. Tuvo que crecer en conocimiento y sabiduría. Tuvo que crecer en todo, pues había depuesto el uso independiente de su divinidad y fue hecho en todas las cosas, tal como nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hacerse semejante en todo, semejante a sus hermanos, semejante a ti, hermano, semejante a mí. Así como hemos crecido en toda nuestra debilidad, ¿verdad? Así Jesucristo crecía en estatura, pero iba creciendo en gracia y en el conocimiento. Él no vino con toda la revelación a este mundo. Él fue despojado independientemente de eso que lo hacía la deidad preciosa. El manto, eso de divinidad, fue despojado y poco a poco se le fue revelando que era el Hijo del Dios Altísimo. De todo eso fue despojado cuando bajó a la tierra y vino aquí a crecer y luego a morir. Las mismas palabras
que él había hablado a Israel por medio de Moisés, le fueron enseñadas sobre la rodilla de su madre. Jesús se hizo totalmente dependiente de Dios Padre, y durante todo su ministerio terrenal, San Juan capítulo 5 versículo 30 dice: de mí mismo nada puedo hacer, de mí mismo. Él sabía que por su propia fuerza nada podía hacer. Y luego leemos en San Juan capítulo 6 versículo 57: yo vivo por el Padre. También en San Juan capítulo 8 versículo 28 dice: nada hago por mí mismo. Y en el 14:10 dice: las palabras que os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La Escritura no deja dudas en cuanto a la total dependencia de Cristo hacia Dios Padre. Si lees Romanos capítulo 6, versículo 4, Hechos capítulo 2, versículo 24 y 32, y Efesios 1, versículo 20, comprobarás que fue el Padre quien resucitó al Hijo de la muerte. Fue el Padre, porque Él por sí mismo no podía hacerlo. Graba estas dos cosas en tu memoria. Cristo dependía de Dios para todo, al 100%. Y en segundo lugar, dependía del Padre para resucitar. No me preguntes qué sucedió con su divina conciencia mientras estuvo en la tumba. Son secretos que entre Él y el Padre están escondidos. ¿Dónde quedó su vida divina? No lo sabemos. Es un misterio y pasaremos la eternidad estudiando esos temas, pero una cosa podemos saber: es del Padre de quien dependía para su resurrección, lo mismo que todos los demás. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que totalmente había sido abandonado por el Padre en ese momento, en esa muerte segunda. Él sabía que toda la maldición de Dios Padre estaba y que solamente su resurrección dependía del Padre. ¿Sabes qué hizo el Padre en la cruz? Cristo clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No le estaba preguntando: ¿por qué me abandonas por 3 días? Sino: ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes lo que eso significa para Cristo? Significaba la renuncia a la esperanza de resucitar. En términos de lo que percibía Cristo cuando el Padre lo abandonó, la esperanza de la resurrección también lo abandonó igualmente. Jesús estaba ahora pidiendo solo el lagar, pisando solo el lagar. No podía ya mirar al Padre con sentimiento de esperanza y de seguridad. Sintió la agonía del abandono de Dios. Sintió cómo sentirán los malvados cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Esos mismos que ya no tienen perdón ni misericordia de Dios, eso mismo sintió Dios. Qué triste, ¿no? Pero encontramos un pasaje clave al respecto. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. ¿Comprendes a lo que fue tentado Cristo cuando colgaba de la cruz? El Padre lo había abandonado. Dios mío, dice, ¿por qué me has abandonado? Pero recuerda, seguía siendo Dios. Podía haberse aferrado a su divinidad con independencia del Padre, contra la voluntad del Padre, y haber descendido de la cruz para salvarse. Y eso es exactamente lo que el diablo intentaba empujarlo a hacer. Según el relato de Lucas capítulo 23, del versículo 35 al 39, al menos en 3 ocasiones el diablo incitó así a Cristo. Una vez mediante los soldados romanos, otra mediante los sacerdotes, y aún otra a través del ladrón crucificado a su izquierda. Y según Mateo 27, versículo 35 al 46, también el pueblo participó en esa tentación que fue insistentemente la misma: desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. ¿Puedes comprender la magnitud de esa tentación? Ninguno de nosotros puede. Ninguno de nosotros puede. La tentación que Cristo experimentó no la puede comprender plenamente el hombre.
al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Ni tú, ni yo podremos comprender, porque nosotros esperamos no pasar esa muerte segunda. Los cristianos no estamos bajo esa maldición, y sin embargo Cristo la tuvo que beber, la tuvo que experimentar para que tú y yo no la bebiéramos, amigo. ¿Sabes por qué? Porque ningún otro ser humano en este mundo ha experimentado la ira de Dios plenamente, tal como sucedió con Cristo. Él es el único que ha experimentado la plenitud del abandono de Dios, que es el equivalente a la muerte segunda. ¿Te has sentido abandonado por Dios? Ni lo vuelvas a decir, ni lo vuelvas a repetir, porque el único que se sintió en la plenitud del abandono de Dios, que es la muerte segunda, fue Jesucristo. Cristo fue tentado a descender de la cruz y salvarse a sí mismo. ¿Puedes comprender esa tentación? No se trataba de armarse de valor y decir resistiré durante una hora o durante 3 días. No se trataba de eso. Eso no hubiese sido ningún sacrificio para el Dios que vive en la eternidad. Se trataba de adiós a la vida para siempre. No ver nunca más a su Padre, no volver jamás al cielo. Significaba entregar su gloria, entregar su vida. En eso consistía la maldición de Dios. Mientras colgaba en la cruz, experimentando la maldición de Dios por nuestro pecado, Jesús tuvo que tomar una decisión. No podía salvarse a sí mismo y al mundo a la vez. E hizo la suprema elección. Escogió morir por la eternidad, a fin de que tú y yo pudiéramos vivir en su lugar. Eso fue lo que transformó a los discípulos. Significó en ellos una revolución. Jamás habían concebido un amor de esa magnitud. Es ese concepto del ágape lo que hizo el ágape, el amor ágape, que es la entrega total. Hay 3 tipos de amor que en algún otro tiempo hablaremos, pero este es el amor de entrega total. Lo que hizo que conmovieran el mundo. El que Dios no solo vino a hacerse carne por 33 años y medio, sino que Jesús su Salvador estuvo dispuesto a decir adiós a la vida para siempre, a fin de que ellos pudieran vivir en su lugar. ¿Te acuerdas cuando Moisés dijo en una oportunidad, si tú no salvas, le dijo a Dios, si tú no salvas a Israel, mejor ráeme del libro de la vida? ¿Tú sabes lo que significa ser raído del libro de la vida? Significa que estás bajo condenación eterna. Por eso Moisés fue un siervo que fue fiel en todo, en la casa de Dios, como dice. Porque él pensaba igual como pensó Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5, 8, Dios muestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Expresado de otra manera, el sacrificio supremo consistió en que Jesús estuvo dispuesto a aceptar nuestra maldición y darnos su vida a cambio. No consistió en un acto heroico por el que se salvó a sí mismo y al mundo, porque hoy en día hay muchos que se crucifican para hacer actos heroicos y querer ser semejante a Jesucristo. Hay muchos que se autocrucifican. No fue solamente por eso. No podía hacer tal cosa. Tenía que decidirse por el mundo o por sí mismo. ¿Comprendes el clamor de Cristo en la cruz? Contémplalo muriendo en la cruz en medio de las más profundas tinieblas. Los cielos fueron entenebrecidos y la tierra sacudida. Las rocas fueron hendidas, no era más que un débil representación del estado de su mente cuando exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Espero que nunca olvides esto. La cruz te dice que Dios te ama más que a sí mismo. Ese es el ágape de Dios. Ese es el ágape de Dios. Cuando comprendas hasta qué punto te ama Dios, ¿puedes seguir siendo el mismo? ¿Puedes seguir siendo el mismo después de haber escuchado esta prédica? Hablamos de dar alguna pequeña cantidad para las necesidades de los otros, ¿verdad? A veces hacemos obras y nos creemos
indispensables, nos creemos seres importantes porque hemos ayudado, pero Dios vació el cielo en beneficio nuestro. ¿Cómo podemos detenernos? Observa la iglesia primitiva. La primera iglesia cristiana no retuvo nada, ni tierras, ni casa. Todo lo dio al cuerpo de Cristo a la iglesia. Eso es lo que sucederá en esta iglesia cuando veamos al Cristo crucificado de la forma como lo vieron los primeros cristianos. Entonces no habrá egoísmo, entonces no habrá avaricia, entonces no habrá ese pensamiento de codicia, de que yo quiero ser más que mi hermano, que yo quiero ser más grande que los demás, quiero lucirme con los dones que son simples gracias y regalos de Dios. Entonces en tu corazón ya no existirá lo que existe hoy en la iglesia cristiana. Podrás convertirte como la iglesia primitiva. Entonces nos necesitaremos ningún otro plan de promoción. ¿Qué nos importará ser promovidos? ¿Qué nos importará tener un lugar de privilegio acá en la tierra si Cristo no tuvo ningún privilegio? Que hasta perdió el único privilegio que era dueño, el dueño de no pasar por la segunda muerte, el dueño de no pasar por la maldición de Dios Padre, porque no tenía pecado. Sin embargo, hasta de eso se despojó. ¿Quiénes somos nosotros para querer guardar alguna gloria si Cristo murió en lugar nuestro, cuando nosotros deberíamos haber muerto y haber recibido la maldición de esa segunda muerte? Dios te bendiga, querido amigo que has escuchado en esta tarde. Dios te haya sacado el velo de tus ojos. Dios te haya ministrado el Espíritu. Y de esta tarde no vuelvas a ser nunca más la persona que has sido, creyendo que porque tienes un don, eres alguien acá en la tierra. ¿Te crees profeta? ¿Te crees maestro? ¿Te crees evangelista o pastor? Despójate. Dios te dice hoy en esta tarde, despójate de toda gloria, porque Cristo se despojó aún de ser el único dueño de no pasar por la maldición sin retorno, sin perdón de Dios. Ese fue el lugar que ocupó Dios acá en la tierra. ¿Qué lugar estás ocupando tú acá en la tierra? ¿Qué privilegio, qué prerrogativas te crees dueño? ¿Qué divinidad te has puesto encima? ¿Qué investidura te has dado? Si Cristo se las quitó a todas. Que sea una tarde para despojarnos en la misericordia de Dios de toda gloria, vanagloria, orgullo, soberbia y altivez que el enemigo, que Satanás haya puesto en nuestras vidas para hacernos caer de la gracia de Dios y hallar la segunda muerte, porque eso es lo que Satanás quiere con tu vida, que caigas de la gracia de Dios para que entres en la segunda muerte que no tiene perdón de Dios. No ocupes el lugar de Dios, no le quites gloria a Dios. Jesucristo se despojó de todo y te cubrió a ti, me cubrió a mí, para que no tuviéramos que experimentar y saborear esa muerte que nos correspondía a nosotros, porque somos y éramos pecadores sin perdón. Porque por más que hayas cumplido la mayoría de los puntos de la ley, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Vive por fe, aférrate a la fe, aférrate a la fe. Es el único camino, el camino del amor y del perdón, el camino de la misericordia. Despójate de todo peso de gloria, como decía el apóstol Pablo, porque ese peso de gloria es el que te hará quedar acá en la tierra y tu punto será sin retorno.